Bien, buenas tardes tengan todos, hermanos. Dios me los bendiga. A ustedes que nos ven por esta vía, por el canal de la Iglesia Bautista El Trigal, un saludo fraterno y que Dios pues multiplique sus esfuerzos para que en donde quiera que estén sean prosperados. Hoy vamos a continuar nuestra serie hablando acerca de la soteriología. Sabe que este término es poco mencionado en nuestros medios, en nuestra jerga, en nuestro hablar, ¿verdad? Pero esto es todo lo que tiene que ver con el milagro de la salvación, el hecho de la salvación. La semana antepasada hablamos acerca de la justificación. Dice la palabra de Dios que todo el mundo quedó bajo condenación. Y que la única manera que el juez justo pueda justificar, ¿verdad?, al que ha transgredido la ley, es que cumpla con la ley. Revierta el proceso. No hay manera, porque Él no va a dejar de ser quien es. Él es justo. Ahí es donde interviene, como ya he dicho en las dos reuniones anteriores, el amor, la naturaleza del amor de Dios. ¿Cómo? Actuando en misericordia. La única manera de que el hombre sea salvo es por medio de que actúe la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todos fuimos o somos dignos de muerte. Entonces, la única manera de no recibir el castigo que el hombre merece es que Dios tenga misericordia. No hay otro. Cristo vino a ser nuestra justicia delante de Dios. Él cumplió conforme a la ley, como no lo hicimos nosotros, y Él pagó nuestras transgresiones, como tampoco lo hicimos nosotros. De tal manera que, como dice Pablo, Él vino a ser justicia de Dios en nosotros. A través de Él, entonces somos justificados. ¿Ok? La semana pasada hablamos sobre esa palabra dulce y hermosa que siempre hemos escuchado, el amor de Dios. Maravilloso, como dice el cántico. El amor de Dios para con nosotros. Nunca podremos, en este contexto que nosotros vivimos, alcanzar a medir la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Porque es de tal manera que no hay manera de medirla. Y hablamos acerca de la importancia de saber que ha sido amado el hombre en su condición de separado de Dios, de pecador. De tal manera amó Dios a una humanidad que ni le importaba que si existía Dios, no le importaba nada. Pero sin embargo, el Dios de amor amó y sigue amando. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre un tercer término que es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Quiero acotar lo siguiente. Miren esto, ¿no? Importante que dice Pablo allá en Colosenses que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Es Dios manifestado en carne. Es Dios hecho hombre. Así que si es Dios hecho hombre, Él va a manifestar exactamente las virtudes de Dios, porque es Dios. Así que Él va a amar como Dios ama. ¿Se acuerdan allá en Juan 15? Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjense, ¿no? O sea, estamos hablando no de un calibre diferente, no de un tono diferente, sino el mismo tono, el mismo calibre, la misma intensidad de amor
que el Padre ha manifestado en el seno de la deidad, ha manifestado Cristo a la humanidad. En este caso a sus discípulos. Jesús llamó, cuando oró con el Padre, allá en Juan capítulo 17, le dijo al final, Padre justo. Porque Dios es Dios de justicia, es justo. Así que Cristo también es justicia de Dios en nosotros, es justo. Y como dije hace un momento, hoy vamos a hablarle de esa palabra que a todos nos gusta, sobre todo cuando debemos algo. Que nos perdone. Ah, qué rico. La dicha del perdón. ¿A quién no le gusta que lo perdonen? ¿Ah? ¿A quién no le gusta que lo perdonen? ¿A todos? ¿A todos? ¿Me entiendes? A todos nos gusta que sea perdonado. Voy a buscar, dije que lo mismo que es Dios es Cristo. Y lo mismo que Dios hace, lo hace Cristo. Vengan conmigo a Mateo capítulo 9. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Mateo capítulo 9, del 1 al 6. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El 7. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Yo creo que este va a ser el texto que vamos a usar en el mensaje del Día del Amigo del próximo 6 de octubre. Clarito. Este pasaje muestra una evidencia tangencial, una evidencia clara, explícita, pocas veces relatada en el Nuevo Testamento. Dice que había un hombre lisiado. Para los judíos, dentro de la cultura de ellos, si usted padecía una enfermedad de ese tipo, usted tenía un problema de pecado. Porque la enfermedad era un reflejo del pecado, de la condición del espiritual de la persona. ¿Se acuerdan? Allá en creo que Juan 9, cuando vieron al joven, al señor que había nacido ciego. Le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, la enfermedad es fruto de el pecado. Y él aclaró, ni este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces, este que estaba lisiado, y ustedes se acuerdan, hay muchos casos de lisiado, el que estaba frente a la hermosa, el que abrieron el techo y lo bajaron, este es otro. El asunto es que los trajeron a los pies de Jesús. ¿Y qué vio Jesús en ellos? Ahí dice la fe. Persistencia. Está bien, no voy a discutir sobre eso, pero déjenme especular un poco. ¿Vio la fe? Obviamente, porque lo dice el pasaje. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico,
ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Pero ya va, ya va. Ya va. ¿Vino por eso el paralítico? ¿Lo trajeron por eso? ¿O era porque estaba paralítico? Por la enfermedad. Por la enfermedad. Pero ¿qué ve el Dios omnipotente, omnisciente? ¿Qué es lo que ve? La carga de pecado La carga de pecado. que tenía aquel hombre que estaba en el catre. La carga del pecado. Por eso Él siempre va a priorizar las necesidades. Era más necesario librarlo de lo que ese hombre tenía en su corazón o en su boca. Sus palabras de quizás quedó paralítico por un accidente, quizás quedó paralítico porque de nacimiento, no tengo en este momento la referencia, pero cualquiera sea la causa o haya sido la causa por la cual estaba paralítico, quizás este hombre dijo un montón de cosas, estaba cargado o quizás su responsabilidad como padre de familia no podía cumplirla, entonces él se sentía mal. Lo que llevaba por dentro. Lo que llevaba por dentro era ante los ojos del maestro más evidente que lo que tenía por fuera. ¿Lo ven? Es posible que esa haya sido la causa. Segundo, le dijo, ten ánimo. Qué bueno cuando a uno le dicen así, ¿verdad? ¿Por qué le dice usted a alguien, ten ánimo? Porque está deprimido. Definitivamente, porque la cara que tiene no debe ser de muy alegre. Porque la cara que tiene, quizás el hombre de fe no tiene una cara así. Ten ánimo. Quizás los que tenían fe eran los 4 que traían al paralítico y no el paralítico. Y le dice, ten ánimo. Te voy a quitar tu carga. Tus pecados te son perdonados. Wow. Ya, ahora sí. Quedó livianito. Quedó livianito. Quedó sazonado para lo que venía después. Quedó preparado. Porque la carga del pecado era mayor que la carga que tenía como lisiado. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, perdón, el Lucas dice que los discípulos le preguntaron a él diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? A mí siempre me llama la atención eso. ¿Por qué? ¿Sabes quiénes preguntaron eso? Los discípulos, que ya habían estado 3 años con él y le preguntaron al Jesús resucitado, que vino a predicar acerca del reino de los cielos, el perdón de los pecados, la justificación de todos los pecadores. Pero ellos estaban empeñados en restaurarán el reino de Israel en este tiempo. Pero es que ese no es el problema mayor es lo que llevan ustedes por dentro. El problema mayor del paralítico no eran sus piernas, el problema mayor es lo que había en el corazón del paralítico. Estamos sazonando el mensaje para ese domingo. Ese era el problema más grave que tenía el paralítico. Ese apesadumbramiento, esa cruz que llevaba ese hombre quizás, y dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Usen la palabra afesis, en griego afesis, así como suena. Afesis. ¿Qué es? La deuda ha sido cancelada. O sea, no debes nada. Estás libre de deuda. Afesis. Hay 2 palabras, afesis y peresis, que lo usa Pablo en Romano. Pasar por alto. Condonar la deuda. Pasar por alto. El asunto es que ninguno vino a Jesús a verlo como Dios que perdona. No vinieron por eso. Ellos vinieron a ver el hombre que tiene la unción de Dios para sanar. Por eso fue que vinieron. Vamos, que él sanó al ciego, él sanó al leproso, él sanó. Entonces, vamos, que a ti también te puede sanar. Y el hombre con aquel apesadumbramiento, que no quiero ir yo.
venga, móntese ahí, agárrenlo por cada esquina. Y lo cargaron. Cuando él hace esa declaración, siempre va a haber los que observan y no participan. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo calificaron la declaración de Cristo? Una blasfemia. ¿Por qué una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Algo contra Dios, una ofensa. Una ofensa. Esto era una herejía. Porque un humano como el hijo del carpintero asumía roles que solamente son de competencia divina. Una herejía. Entonces, el omnisciente Dios, sin que ellos se percataran de haber sido oídos o escuchados, les pregunta: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Les hago una pregunta: ¿qué es más fácil? Decir a este hombre: ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí viene lo contundente. Verso 6. Pues para que sepáis, un acto revelador de la deidad de Cristo. Para que sepáis, que quede claro y evidente entre todos ustedes, que yo tengo poder para perdonar pecado. Para que sepáis que yo mismo soy Dios en medio de vosotros, que puede perdonar pecado al que se acerca a mí con fe. Para que sepáis esto, entonces dice el pasaje que mirando al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Con este acto, ¿qué estaba demostrando él? Dos cosas. Bueno, muchas cosas, pero entre ellas dos. Uno, que tenía la autoridad para perdonar pecados. Y dos, que tenía la potestad para sanar a un lisiado o un enfermo, cualquier tipo de enfermedad. Ya sabemos que cualquier tipo de enfermedad, esta enfermedad. ¿Qué concluyo con esto en esta primera parte? Cuando usted habla en su cédula y usted habla a los congregantes de su cédula, diga: el Dios quien yo les predico es Jesucristo. A Él le ha sido dado toda autoridad. Él tiene la potestad de perdonar cualquier tipo de pecado. O sea, si su carga es de orden físico, como el caso del paralítico, si su carga es de orden emocional, si su carga es de orden espiritual, cuando usted viene a Él con fe, Él tiene la potestad de sanarle, de liberarle y de salvarle. Cualquiera sea la necesidad. ¿Sabe? Hay una palabra que está muy, muy ligada al perdón. Y es la remisión. Y la palabra redención. Porque ¿sabe qué? El pecado ata. El pecado es una atadura. ¿Eso no es? El pecado es una atadura que ancla el alma de la persona para que siga pecando. No lo deja. Por eso él dijo, como el mensaje de ayer en el Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nadie que pueda quitar o romper esa cadena. No hay nadie que pueda hacerlo. Solamente el que le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Yo quiero mostrar una evidencia tangible para que ustedes sepan que yo soy quien digo ser. Pablo
cuando escribió a los Colosenses, dice el pasaje que acabamos de leer que Jesús liberó, ¿verdad? Liberó al paralítico de su atadura, de su enfermedad, de su pecado. Estaba libre. Si tú buscan conmigo en Colosenses capítulo 1, Pablo dijo en el verso 13 y 14 la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, quede claro que, como hablaba el predicador ayer, la sangre de Cristo es la que limpia al hombre del pecado. Hay pasajes que a uno se les pasan por alto muchas veces en la presión de la predicación. Y luego cuando baja la presión, pues vienen a flora. La condición de este hombre es que, voy a especular, déjenme especular, es que quizás este hombre lo habían llevado a muchos traumatólogos y nada que curaba. Es que quizás este hombre, como el caso de la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerda? Que había gastado 14 años en médico y había gastado dinero y nadie podía parar el flujo de sangre. Quizás este hombre estaba pasando por la misma situación. Médico, traumatólogo, tablilla, muletilla, toda cantidad de cosas que en la época podía usar y nadie podía sanarle. Dice Jeremías también de esta manera: aunque amontones lejía sobre ti, nada podrá quitar la mancha de tu pecado. Hay cosas que el hombre puede sanar, pero hay cosas que son competencia solamente de Dios. El pecado no lo puede quitar nadie si no es Dios. Nadie. Por eso es que digo, una evidencia tangible de ¿qué? De que Jesucristo es Dios. La lejía es el mismo pueblo. El capítulo 3 del mismo Colosense. Después vamos a hablar una serie acerca de la extrapolación de las virtudes divinas en los creyentes. Después vamos a hablar de eso. Quédense ahí en línea porque cuando llegue el momento vamos a tocar ese tema. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí Colosenses 3:13. Voy a leer el 12 porque es bueno el contexto. Vestidos pues como escogidos de Dios. Dígame. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué vestidura es esta? ¿Sabes que estoy preparando un mensaje sobre las vestiduras? Importante, las vestiduras. ¿Pero qué dice el 14? No, el 13, perdón, sí. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Totalmente. Bueno, miren al paralítico. Salió cojeando. Se apoyó en las muletas en la camilla. ¿Cómo? Hace la obra completa. Restaura. Eso es bueno recibirlo. El mismo pasaje cuando dice ponte a cuenta con tu y después. Eso es bueno recibirlo. Oye, qué bueno cuando recibimos el perdón, ¿verdad? Pero crea un compromiso. Que debemos entonces... Perdona. Pero como no es el caso del tema, no voy a adentrarme en esa agua porque son aguas más profundas, otras aguas, ¿no? Eso nos enturbia la programa. Lo que quiero es que cuando usted esté dando la charla en la célula, acuérdese, hable con egusia, hable con autoridad,
hable como aquel que se sabe perdonado. Jesús hablaba con propiedad. O sea, cuando alguien habla con egucia, sabe de lo que está hablando. Y convence al que lo está oyendo. Porque usted está creído de eso, convencido de eso, de lo que está hablando. No diga así puede Dios a perdonarme y quizás así Dios me ha perdonado. Porque esas ambigüedades lo que crean es turbulencia y, ¿me entienden? Enturbian el agua. No, usted tiene que decir, de esa manera, yo soy como ese paralítico. Yo anduve lisiado en mi vida durante años como ese paralítico. Hasta que un día, por la fe, escuché la voz que me dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. A ver, yo la pude haber escuchado de mi pastor, yo la pude haber escuchado de un cantante, yo la pude haber escuchado de qué sé yo, de alguien, un vecino, un predicador ambulante. Pero ten fe, Dios en la persona de Cristo es el único que tiene la potestad de perdonar pecado. Cualquiera sea el pecado. Y no solamente esto, sino la trascendencia del perdón. La trascendencia del perdón es importante acotarla. Porque nos hace limpio, o sea, nos hace limpio. Y esto es importante que lo aclaremos aquí un momentico. Déjenme tomar unos segundos más. En los 30 y pico de años que tengo enseñando la Biblia, en la escuela dominical y en el discipulado, y cuando he entrado un poquito más de intimidad con la persona, pareciera que esto es algo que no se asimila de un todo. Pareciera muchas veces que todavía aquel sentido de justicia hace todavía reo al que es libre. ¿Se acuerda cuando hubo la emancipación de la esclavitud en Venezuela? De los hermanos Monaga. Cuando hubo eso, dice que muchos esclavos se quedaron en la finca. Porque no tenían claro qué significaba ser libre, porque su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, no sé qué, todos habían sido esclavos. Ya habían pasado quizás más de 300 años en esa condición, varias generaciones, esclavo, esclavo, esclavo. Entonces, ¿qué somos? Libres. ¿Qué es libre? Es como cuando Betancourt estableció la democracia en Venezuela. ¿Qué es democracia? Entonces, cuando a usted le dice, ten ánimo, Cristo te perdona todos tus pecados. Por lo menos el paralítico vio que caminaba y dice, no, hacía así. Hay una evidencia, ¿me entiendes? Pero aquí, ¿qué evidencia hay? Solo la convicción de la fe. No hay otro lugar. Entonces, después que han trasladado, como los leprosos, aquellos que caminaron, no, a lo mejor no creyeron del todo al principio, pero cuando fueron caminando y que fueron siendo sanados, entonces así es que las personas llegan, después que su mente va siendo transformada y evidencia tras evidencia y tras evidencia le va dando claridad de que el perdón es verdad. Porque al principio cuesta creerlo. Sobre todo cuando hemos tenido una vida desordenada, una vida promiscua, una vida de esto y haciendo lo otro y engaño y mentira y toda esa cantidad de cosas ha sido el normal comer de la persona, que parte de su naturaleza ya es eso. Y que de un día a otro le digan, tus pecados te son perdonados. Todavía está esa carne ahí, ¿me entienden? Como contaminada, como recordándole, como vulnerable al recuerdo. Pero déjeme decirle que la evidencia que nosotros estamos considerando esta tarde es una evidencia tangible para él y para nosotros hoy, porque esto es un hecho histórico, de que aquel que dijo, tus pecados te son perdonados, también dijo, tetelestai, la deuda ha sido cancelada. Entonces uno puede decirle a la gente, usted puede mirar con fe a aquel que murió en la cruz, usted puede mirar con fe a aquel que resucitó de los muertos y que es poderoso para perdonar cualquier tipo de pecado, cualquiera haya sido tu vida. La gente en este tiempo está ávida de perdón porque hay un peso grande de culpa. ¿Sabía usted que la culpa tiene un peso? La culpa tiene un peso y pesa mucho y eso se graba en el corazón, ¿me entiende?
hay pecados que graban en el corazón con un peso como de toneladas, ¿me entiende? Y no lo dejan. Y usted somatiza ese pecado en el cuerpo, en una enfermedad, en una gastritis, en un infarto, en una hipertensión, en una cantidad de cosas. Y entonces dice, no sabe de dónde viene. El problema que no sabe de dónde viene es porque no ha declarado su pecado delante de Dios. Y no ha venido delante de Dios para ser libre del pecado. Entonces yo le invito, cuando usted esté compartiendo estas sencillas palabras con otro, usted hable con gusia, convicción, autoridad. La autoridad del que ha sido perdonado. El paralítico, cuando habló de él, ¿hablaba con qué? Con propiedad. Porque si sus familiares lo oían hablar y dicen, no está viendo que estoy caminando. ¿Qué más quiere? ¿Se acuerdan aquel hombre de Decápolis? Aquel endemoniado que había salido de Gadara. Y que dice el pasaje que cuando lo vieron, lo reconocieron que era endemoniado. Y dice, sí, yo soy. Pero era porque había tenido un encuentro con Jesús y había sido libre. Amén. Así es, un demoniado, un pecador, lo que usted quiera, cualquiera sea la pobre condición del género humano, todo aquel que se acerca por la fe a Cristo tiene su pecado perdonado. ¿Se acuerdan del leproso? Es que son tantos. El cielo. El leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, Señor, ¿será que puedes limpiarme? No, es que si quieres, porque ya el poder lo tengo, yo sé que tú puedes. ¿Y qué dijo el Señor? Extendiendo la mano, dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Señor, si quieres, puedes librarme de mi pecado, perdonándome. ¿Qué dice el Señor? Quiero, sé libre. Amén. Que el Señor me lo bendiga a ustedes allá y que Dios guarde y añada bendición en estas palabras. Amén. Pero tiene la